De hijo pródigo es una expresión que suele usarse para nombrar al hijo que tras alejarse de la casa de su padre y con la intención de independizarse, vuelve arrepentido. Cuando yo tenía 16 años, yo tomé la decisión de aceptar a Dios en mi vida, pero no lo hice con ese deseo, ese amor, porque yo crecí en una familia que obviamente en un ambiente cristiano. Entonces eso me decía a mí, pues si yo acepto, pues voy a ser igual que ellos, nada me va a pasar, mi vida va a seguir igual, voy a ser como cualquier otro joven normal, decía. Pero sin embargo yo no sabía lo que venía para mi vida. Un año, no, 2 meses después de que yo acepté, justo en el día de mi bautizo, a mi padre le detectaron cáncer en el estómago. Ese día para mí fue muy triste porque ellos no pudieron estar conmigo. Pasó un año, yo asistía normalmente a la iglesia y pues todo parecía que iba a seguir así, normal, pero la situación y la enfermedad de mi padre empeoró. Entonces, al año de que yo me bauticé, mi padre falleció. Yo estaba en el último año de mis estudios, allá pues le decimos el último año de carrera, a punto de recibir el título, ¿verdad? Después de que mi padre falleció, yo pues sentía aquel peso encima de mí, porque ahora quién iba a sacar adelante a la familia. Y vino una palabra a mí, pues, tuve un sueño de que en el sueño pues obviamente me lo interpretaron, y ese sueño decía que tenía una responsabilidad grande sobre mí, y todo eso llegó a mí y me afectó bastante, porque después de haber recibido mi título, pues con el cual yo ya podía buscar un trabajo, poder sacar adelante a mi familia, pero pues obviamente eso me hizo sentir bien por un momento, pero siempre llegaba a mi mente cómo lo voy a hacer. Tenía tantos planes con mi padre, pero lastimosamente ya no se podía. Entonces llegó la oportunidad de que yo pude encontrar un trabajo, pero lejos del pueblo de donde yo vivía. El trabajo se encontraba en la ciudad del país, de Guatemala. Entonces yo antes de ir, no consulté antes a Dios por ese trabajo, y obviamente cuando yo tuve esa oportunidad fui y pues obtuve el trabajo, pero no me fue muy bien, porque primeramente yo no le pedí la dirección a Dios. Así como empecé poco a poco a alejarme de los caminos del Señor, así como bueno, podemos ver acá, ¿verdad?, que el hijo pidió que se le repartiese parte de sus bienes. Y así fue como yo me fui alejando poco a poco. Ya no sentía ese deseo de poder buscar y adorar al Señor. Poco a poco ese gozo se fue apagando, y las amistades que yo tenía influían mucho en mí. Yo ya no tenía
el poder sobre elegir yo mismo. Y todo eso me fue haciendo daño. Tenía un año ya de estar en ese trabajo cuando, por motivos que ni siquiera yo sé, yo pedí la renuncia en ese trabajo. No me sentía bien. Pero en el transcurso de ese tiempo, hermanos, yo pude ver cómo el Señor aún me seguía llamando. Él nunca me dejó solo, porque a través de otras personas Él me hablaba. Pero cuando uno se aleja del Señor y uno permite que el enemigo se entrometa en la vida de uno, todo eso ya no tiene como un sentido para uno que le sigan hablando del Señor, y eso estaba en mí. Yo había cerrado o había puesto duro mi corazón, y cuando yo regresé otra vez a mi casa, llegué a entrar en una depresión, porque me preguntaba a mí mismo que cómo iba a ser. Yo soy el mayor de la casa, y pues tenía esa responsabilidad de sacar a mis hermanos adelante. Y siempre me preguntaba, ¿cómo lo voy a hacer? Pasaba días, hermanos, a veces sin poder dormir. Ya no podía, y yo obviamente no les decía a mi mamá ni a mis hermanos, no les contaba nada. Y me llegué a sentir solo prácticamente, aunque tenía la compañía de ellos. Yo me sentía solo y vacío. Me sentía bien estando encerrado en esas 4 paredes. Ya no quería ni salir a la calle. Y pues mi mamá nunca se llegó a enterar de eso. Y así como dice la Biblia, que del hijo que se fue a una provincia apartada, yo lo puedo ver así como prácticamente yo me alejé del camino del Señor, porque acá dice que la provincia apartada es donde los judíos no criaban cerdos. O sea, estaba fuera de la ciudad de Israel, y yo estaba fuera de los caminos del Señor. Cuando este hijo hubo malgastado todo, y vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, aquí podemos decirlo así, tener el contexto de que él tuvo hambre. A mí, en lo espiritual, me empezó a faltar esa hambre. Empecé a sentir esa hambre de la palabra del Señor, porque muchas veces mi madre me decía: acompáñame a la iglesia, vamos, ya es hora de que te levantes. Pero yo le decía no, tal vez en otra ocasión. Y cuando ella se iba, yo me quedaba solo en la casa. Y pues las iglesias allá están muy pegadas unas a otras. Y cuando eran los servicios los días domingos, yo escuchaba las alabanzas, los coros, y todo eso llegaba a mí y me sentía triste. Llegué a sentirme triste, y me decía: allá mi mamá y mis hermanos están gozando, yo no sé qué hago acá. Todo eso es porque el Espíritu de Dios es el que lo redarguye a uno. Y siempre me decía eso, pero nunca
siempre me decía eso, pero nunca tomé la iniciativa de decirle a mi mamá, está bien, voy a ir. Siempre se quedaron en pensamientos nada más. Y siempre habían ocasiones en que los hermanos jóvenes de las iglesias llegaban a visitarme. Ellos me decían, vamos, levántense. Dios tiene algo preparado para usted, me decían. Y yo no lo creía, porque todo eso para mí ya no me llenaba. Y siempre me decían eso, como en 2, 3 ocasiones me lo dijeron. El Señor tiene algo para ti, me decían. No esperes más antes de que sea demasiado tarde. Y entonces llegó un momento, pasaron 3 años desde que yo llegué a mi casa otra vez, y pues ya no quería seguir igual. Tenía esa espina en mí de decirme, yo ya acepté al Señor, no sé por qué estoy así en esta condición. Cuando uno está enfermo, hermanos, emocionalmente, todo eso lo llega a afectar también físicamente a uno, porque yo podía ver en mi cuerpo, nunca me faltó el hambre, pero mi cuerpo no pasaba a como estaba. Yo cada vez me veía más delgado, y entonces una vez le oré al Señor y le dije que me ayudara a cambiar. Yo quiero cambiar, así como a este hijo que cuando le empezó a faltar y tuvo hambre, quería saciarse, y cuando volvió en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y a mí me falta? Yo pensaba eso, yo decía, ¿cuántos? Obviamente a los jornaleros también se refiere a los siervos del Señor, ¿verdad? Y quienes sabemos que los siervos también son los ángeles del Señor que están al servicio de Él, y así como están al servicio de nosotros. Yo decía, ellos tienen, mis hermanos también en Cristo, decía yo, mi madre, mis hermanos tienen abundancia en la casa del Señor, y a mí me falta, decía. Ellos tienen ese manjar allá y yo tengo hambre. Cuando yo le oré al Señor, no tardó la respuesta. Gloria a Dios. Se me presentó la ocasión, yo nunca tenía pensado venir a este país. Cuando un día llegaron a mí y me dijeron que si tenía ese deseo, en principio dije que no, pero de un momento a otro le dije a mi madre, yo me voy, vamos a ver los medios cómo, pero yo me voy. Y yo no sabía para qué, hermanos. Entonces mi mamá en principio dijo, está bien, pero cuando se llegó el día ella ya no quería. Y yo le dije, no sé, le digo yo, pero yo necesito irme. No solo del hecho porque quería ayudarlos a ellos, pero algo en mí también me hacía querer yo viajar. Y en todo el transcurso del camino yo venía diciéndole al Señor, ayúdame a cambiar. Yo ya no quiero ser igual. Cuando yo llegue le decía, yo quiero ser otra persona. Gloria a Dios. Yo quiero buscarte. Le decía al Señor que el día que yo llegue, si yo llegase un fin de semana, le decía,
tengo toda esa semana para buscar una iglesia y congregarme, pero que seas tú guiándome al lugar, le decía yo. Gloria a Dios. Y pasaron 2 meses en todo el camino, hermanos, que yo hice. Y el día que yo llegué a este país fue en el estado de Maryland. Yo llegué un día sábado por la noche y cuando llegué, pues le dije gracias al Señor, ¿verdad? Pues yo igual no me imaginaba estar acá y llegar sano y salvo. Y para el día lunes yo empecé a trabajar y todos los días de esa semana yo le decía: Señor, ayúdame a encontrar una iglesia, pero que sea donde yo pueda congregarme y donde yo te pueda encontrar siempre. Claro que todos los días lo podemos encontrar, pero como dice su palabra, mejor es un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Amén, aleluya. Ya para el día viernes, hermanos, yo regresé del trabajo siempre con ese pensamiento: yo ya no quiero pasar este fin de semana sin poder congregar. Y ese mismo día yo recibí una llamada de un familiar de mi padre y me dice: quiero invitarte a una cena, me dice. Está bien. Y cuando él llegó por mí, me llevó a los apartamentos a donde ellos vivían y yo no me imaginaba a lo que él también me invitaba. Cuando llegamos a los apartamentos de ellos, él me dijo: nosotros tenemos una célula, me dijo, un servicio, no sé si me quieres acompañar. Y yo, hermanos, en mí entró una alegría, dije: gracias, Señor, porque es una respuesta tuya. Esta es una confirmación, le decía a él, y hoy es cuando, le digo, llegamos a ese servicio, hermanos. Me sentí tan bien, me sentí en completa paz, me derramé ante el Señor y pues me reconcilié. Gloria a Dios. Así como al hijo que hace referencia a la parábola, cuando dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pues entró en mí ese deseo, ¿verdad? Porque yo ya no me sentía igual y quería cambiar. Ese mismo día pues reconcilié y regresé al cuarto feliz, renovado. Pero todo eso no acaba, porque siempre había una lucha en mí. Pues el enemigo no está contento cuando uno está en los caminos del Señor. Y siempre había aquello de problemas de transporte para ir a la iglesia, pero yo pude ver, hermanos, la infinita misericordia del Señor y el gran amor que nos tiene, porque había un hermano que él siempre me decía: no tengas pena si no tienes transporte, yo mando por ti. Él mandaba a traerme cada vez que eran los servicios que la iglesia me quedaba lejos. Y todo lo hace Dios, todo lo hace perfecto, pero cuando uno le busca genuinamente y de corazón, porque así como dice que cuando el Padre lo vio de lejos fue movido a misericordia, pues Él nos recibe con los brazos abiertos cuando nosotros pues regresamos a Él. Y vemos que ahí dice: pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned
un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ese versículo hace, digámoslo así, referencia pues a que el Padre perdona a aquel quien andaba perdido y le devuelve la condición de hijo. Amén. Pues, porque por gracia nosotros fuimos salvos. Y en todo ese tiempo siempre me ponía a pensar que Dios nunca me dejó solo. Él siempre estuvo conmigo a pesar de las circunstancias, a pesar de que yo me había alejado de los caminos de Él. Él siempre, a través de otras personas, Él siempre me hablaba. Y porque Él pone a otras personas para que sean de bendición para la vida de uno, así como puede ponerle a usted para que sea de bendición para la vida de otros. Y cuando yo ya estaba otra vez de nuevo en los caminos de Él, siempre tenía una lucha en mí porque yo quería buscarle de corazón y estar siempre al servicio de Él, pero es que nosotros tenemos una lucha contra la carne también y yo le decía al Señor, yo ya no quiero volver otra vez atrás, le decía, quiero buscarte cada día más. Y cuando estuve un año allá en el estado de Maryland, igual yo no me imaginaba cómo iban a suceder las cosas, porque de un momento a otro pues mis tíos decidieron o me hablaron para saber cómo me encontraba, y yo les dije pues que estaba bien, pero entró en mí ese deseo, pues, yo me quiero ir para allá con ellos. Y decía, porque yo sé que hay algo allá, decía, y que va a ser de bendición para mi vida. Y así fue como yo me moví para este estado. Y cuando llegué, pues empecé a trabajar y obviamente empecé a congregarme acá, pero cuando empezó todo lo de la pandemia, pues no pudimos congregarnos en la iglesia, todo se hacía por línea. Y poco a poco me sentía que yo me iba apagando otra vez. El trabajo, yo decía, trabajábamos todos los días, a veces, y pues ya no me quedaba tiempo. Yo decía, yo ya no quiero otra vez esto, le decía al Señor. Yo quiero buscarte de nuevo, quiero sentirme gozoso de estar en tu casa, le decía. Y pues se me dio otra oportunidad, el Señor siempre con su infinita misericordia me dio otra oportunidad, otro empleo donde pues yo tengo más tiempo para buscarle a Él. Y estoy muy agradecido con Él, hermanos, porque solamente Él hace esas cosas. Yo puedo ver cómo Él me ama y los ama a ustedes también. El amor de Él es, que dice, no tiene fronteras, porque cuando ve al Hijo regresar, dice, corre a Él, se echa sobre Él con un abrazo y un beso, porque si hubiese sido mi padre o mi madre, me hubiese dicho, te lo dije, por desobediente, ¿verdad? Pero
el Señor no es así. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y ahora yo estoy tan agradecido porque nunca me imaginé también estar parado frente a ustedes. Y puedo decir que yo sé que la mayoría de los que estamos acá, pues venimos a este país con tal de tener una vida mejor, ¿verdad? O poder ayudar a nuestros familiares allá en nuestros países, tener una mejor calidad de vida. Pero yo puedo decirles y asegurarles que yo no vine por eso, hermano. Yo vine por una mejor calidad de vida, pero espiritual. Gloria a Dios. Aleluya. Pues el Señor ya sabía lo que yo venía. Gloria a Dios, aleluya. Pues ahora me siento gozoso aquí con ustedes por ser parte también un miembro de la iglesia. Amén. Pues es algo que yo tampoco me lo imaginaba. Y gracias a ello estoy acá y a la misericordia de Dios. Y yo los animo para que nos esforcemos cada día. Yo sé que hay muchas pruebas y luchas en nuestras vidas, pero nunca debemos de olvidar que tenemos a un Dios que todo lo hace posible. Que podemos encontrar en Él esa paz y esa tranquilidad que el mundo no la puede dar. Y vemos que esta parábola, pues como se los dije al principio, hace referencia al hijo que sale de su casa y vuelve arrepentido. Y hace unos días le decía a mi tío, yo estaba orando al Señor y yo me podía ver en la iglesia donde estaba el local antes, pero estaba postrado frente al altar y yo me sentía como humillado. Podía ver a nuestro pastor a mi lado y yo estaba orándole, pero me sentía humillado. Y me decían palabras que eso es lo que quiere el Señor, que nos humillemos más, para que Él se glorifique en nosotros. Amén. Ahora que nos sentimos bien en el Señor, no dejemos que se apague ese fuego, hermanos, porque el enemigo siempre va a querer encontrar una pequeña abertura en nuestras vidas para poder estorbarnos. Y yo les animo a que le busquemos más al Señor, porque bueno, yo tenía esto también, lo hubiese querido traer antes, pero yo no tenía aún la membresía y no me sentía bien si pasaba a este lugar. Pero yo tuve un sueño donde podía ver a nuestra pastora, donde ella pues se hacía como que ella entraba en un trance, como que estaba poseída,
y alrededor de ella estaban unos cuantos hermanos, y los que estaban alrededor de ella oraban por ella, pero ella lo hacía con el fin de ver cuántos se acercaban a ella para orar. Y pude ver también a varios hermanos que estaban alrededor, fuera del círculo donde estaba la pastora, pues que caminaban así sin rumbo, distraídos. Y todo eso viene a que pues muchas veces dejamos que el fuego que hay en nosotros se apague. Y por eso les decía, no dejemos que el gozo del Señor se apague en nuestras vidas. Amén. Y pues yo los animo a que busquemos más a Él, porque solo en Él tenemos nuestra esperanza. Gloria a Dios, aleluya, poderoso Dios. Y quisiera terminar con esto, hermanos, dándole pues gracias a Dios porque Él con su infinita misericordia nos tiene bien, estamos con salud, tenemos a nuestra familia con bien, y obviamente yo tengo una nueva familia aquí con ustedes. Y me siento dichoso por tenerlos a ustedes y que siempre me estén animando, porque así es como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Anímense unos a otros. Y pues que espero que este pequeño testimonio haya sido de bendición para ustedes como para los que nos puedan ver, y que sea el Señor siempre glorificándose en nosotros, y Él es el único y merecedor de toda honra y gloria. Que Dios los bendiga.